Muchos ya habrán escuchado el caso de Salman Khan, quien empezó a poner cortas lecciones de matemática en YouTube para enseñar desde Boston a una primita de séptimo grado que vivía en Nueva Orleans. Esas lecciones que fueron creciendo ya han sido vistas por más de 18 millones de estudiantes alrededor del mundo y han servido de modelo para la creación del Khan Academy. Ahora es patrocinado por el propio Bill Gates, quien las utilizó para ayudar a sus hijos. Mi propia hijita, como les cuento, pues también tomó una clase virtual durante todo su 11º año de secundaria sin tener que asistir a un salón de clases, y no cabe duda de que YouTube se ha convertido en una poderosa herramienta pedagógica que promete llevar a millones de niños a un nuevo nivel educacional. Para hablarnos más sobre esto nos acompaña Miss Internet, la experta en tecnología Silvina Moschini. Encantada de tenerte en el programa. Y bueno, yo creo que el futuro es este, ¿no? Que Internet ha llegado a no solo revolucionar, sino a democratizar lo que es la educación mundial. Cuéntanos. Exacto, Mercedes, ya sabes, con una conexión a Internet, aquellos niñitos que están en zonas remotas, que están en lugares donde no podrían tener acceso a una escuela, pueden beneficiarse de la educación del máximo nivel a través de Internet, así como lo hacen, como has mencionado, los hijos de Bill Gates. Cualquier persona en cualquier lugar del planeta puede hacerlo. Y esta es una gran ventaja porque con Internet pueden tener acceso al conocimiento que de otra manera no tendrían, y de esta manera acortar la brecha digital y poder acceder a oportunidades que pueden ser críticas en la vida, en el desarrollo profesional. Ahora, la buena noticia es que la Academia Khan pues está entrando en América Latina, y también ahí ya existe el caso del profesor Julio Alberto Ríos Gallego. Háblanos del profe Julio. El profe Julio es de Colombia, es un profesor de matemática muy apasionado por las matemáticas y por la tecnología, que creó su propio canal en YouTube para poder ayudar a los estudiantes a entender, a ver cómo se podía hacer más fácil esto de aprender matemática. Y no está solo, mucha gente está viendo la oportunidad a través de esto que se llaman los medios sociales, las redes de generación de contenido de usuarios, de poder comunicar su expertise, su experiencia, y poder brindar su talento a muchísimas personas alrededor del mundo. Otro caso también interesante es el de Educatina, que es como una universidad virtual, si se quiere. No es una universidad formal, pero es una página de Internet donde, como en Khan University, hay distintos temas donde los padres pueden elegir para que los chicos puedan estudiar, tomar test y también formar parte de una red social, que es una red social creada y conceptualizada para que los niños puedan aprender más. ¿Y esta Educatina es en castellano? 100%, es latinoamericana, es la red social de educación que hoy por hoy es más importante en la región. Tiene respaldo de distintas organizaciones educativas y es completamente gratuita, y es educatina.org para que los papás puedan ayudar a sus hijos a hacer las tareas, estudiar en el verano, aquí en los Estados Unidos, en el invierno, en el Cono Sur, y bueno, poder aprender junto con ellos. Y bueno, estamos viendo precisamente imágenes del famoso ya profe Julio, y quería preguntarte sobre nuestras universidades latinoamericanas, la UNAM, la Universidad de los Andes. ¿Cuáles son las que están comenzando a adaptar estas nuevas tecnologías en el tapete pedagógico? Estas dos universidades están teniendo muchísimo éxito en YouTube. Ya sabes, aquí en Estados Unidos es muy común, pero en América Latina cada vez más está siendo popular y masiva la enseñanza a través de Internet. YouTube como canal, pero también complementando con otros tantos recursos que hay, como plataformas educativas que hacen que la gente pueda tener un título universitario sin ni siquiera tener que moverse de su casa. No solo para los nativos digitales, que por supuesto manejan el iPad, manejan los teléfonos inteligentes y las computadoras con mucha mayor facilidad que incluso muchos de nosotros, pero cualquier persona que quiera acceder a educación puede hacerlo sin importar a dónde está ubicado, a través de las plataformas de Internet, de las computadoras de las universidades. Bueno, y Silvina, a mí me parece impresionante, casi que espeluznante, que 1.000 millones de personas accedan a vídeos en YouTube todos los meses. 1.000 millones de personas. Que yo sepa, no existe un canal de la televisión en ningún país con ese tipo de teleaudiencia, o sea que estamos hablando de una tecnología de armas tomar, una tecnología que llegó para quedarse, y qué bueno que se utilice para hacer el bien. Muchísimas gracias, Silvina. Qué gusto tenerte en el programa. Realmente. Sabes que me encanta tenerte en el programa. Te invito para que regreses con más temas de tecnología bien pronto.